Bienvenidas y bienvenidos a nuestro curso de amigurumis de personas. Vamos para la lección número 3 y en este video vamos a estar hablando sobre la elección del cuerpo base. Yo ya lo tengo aquí resaltado, que es la lección en la que vamos a estar trabajando en este video. Ya te había dicho anteriormente que si quieres tener esta hoja de trabajo, la encuentras en los comentarios. Es un link que debes picar para que lo puedas descargar e imprimir. Vamos a arrancar con la elección del cuerpo base. Ya aprendiendo todo lo anterior, mis chicas, en la lección 1, donde aprendimos sobre analizar el rostro y el cuerpo, en la lección 2, donde aprendimos cómo elegir el material, ya teniendo todos esos conocimientos previos, que si te perdiste las dos lecciones que acabo de mencionar, los enlaces están aquí en la descripción del video, listo, para que vayas y primero mires esos dos videos y en este vuelvas para que arranquemos con el cuerpo base. Primero que todo, mis chicas, vamos a hablar de cómo crear o diseñar desde cero el cuerpo base, que yo sé que es lo que más se nos dificulta y lo que más me preguntan. Me preguntan muchísimo cómo arrancar desde cero a trabajar un cuerpo mirando solo una fotografía. Debemos dominar, primero que todo, tienen que saber, mis chicas, que deben dominar la técnica de aumentos y disminuciones. Si tú sabes colocar en el lugar adecuado los aumentos o en el lugar adecuado las disminuciones, vas a poder realizar el diseño desde cero. También debes tener como conocimientos previos cómo realizar un círculo perfecto, cómo realizar un óvalo, cómo realizar una forma triangular, todas las formas en el tejido a crochet, dominar también todos los puntos, no solo el punto bajo, sino también las cadenas, punto alto, punto medio, punto alto doble, todos los puntos, mis chicas, deben dominarlo. Cuando ya tenemos todos esos conocimientos, podemos comenzar a tejer mirando la forma del cuerpo y ya podremos empezar a crear nuestro patrón propio o nuestro patrón desde cero. Yo lo sé, eso nos puede tardar años, nos puede tomar años el llegar a dominar esa técnica, el llegar a tener todo ese conocimiento. Así que como solución y pronta solución a nuestro dilema o a nuestro trabajo, nuestro pedido del cliente, vamos a buscar un cuerpo base que se asemeje a nuestro diseño. Tenemos en el canal, aquí en mi canal de YouTube, les he subido y les he ayudado muchísimo con este tema. Tienen bastantes, mis chicas, muchísimos videos, tutoriales paso a paso de cuerpos base, pequeños, grandes, de medidas de 20, de 22 centímetros, de 30 centímetros. También tienen cuerpos base robustos para hombre, cuerpos base delgados, cuerpos base un poco más gruesos de tronco, así que en el canal encuentran muchos tutoriales de cuerpos base que pueden utilizar y les puede servir, pueden elegir en todos esos para trabajar el que les hayan solicitado o la persona que tienes allí. Por aquí les voy a dejar unas cuantas imágenes que van a salir de todos esos cuerpos base. No solo de los cuerpos base, sino también, mis chicas, de algunos diseños que he trabajado bastante gorditos o bastante finos, delgados, que también les puede servir. Solamente debes picar el video de ese tutorial y comenzar a trabajar en el cuerpo desde el inicio con los colores o las lanas que se asemejan a la fotografía que has elegido para trabajar de la persona. Solo debes cambiar los colores y listo. Yo escribí aquí en nuestras notas unas cuantas cositas a tener en cuenta, mis chicas, para trabajar el cuerpo base. Una de ellas es los rasgos físicos, mis chicas. Vamos a escoger el cuerpo base, pero tienes que tener en cuenta algunos rasgos. Si tienes las orejitas más grandes, vas a hacerlas
más grandes que el cuerpo base original que escogiste, o si tiene algunas piernas más cortas o más largas, vas a introducir más rondas o vas a quitar rondas. Así que escoge el cuerpo que más se parezca, pero tienes que hacerle unas modificaciones para que los rasgos se asemejen. ¿Listo? También escribí acerca de modificar el cuerpo. Si tienes, lo que te digo, si tienes que colocar más aumentos en una cadera, en la cintura, en el brazo para que quede más gordito, para que no quede con tanta cintura, vamos a hacerlo. Y escribí que tengas en cuenta a la hora de trabajar el cuerpo base, mis chicas, si el cuerpo va a llevar incluido algunas prendas de ropa. Muchas veces tejiendo el cuerpo base incluimos los zapatos, incluimos la ropa interior, incluimos muchas veces una blusa porque lleva una chaqueta encima. Entonces, para no trabajar doble prenda, una blusa por separado, también la chaqueta y nos quede demasiado grueso, trabajamos la blusa al mismo tiempo en el cuerpo y luego hacemos la chaqueta. Entonces, esto es importante que lo tengas en cuenta a la elección del cuerpo base. Incluir las prendas de ropa que ya deseas que vayan en el cuerpo base. ¿Listo? Llevándolo a la práctica, ya saben, mis chicas, que por acá les sale la fotografía en la que vamos a estar trabajando como ejemplo y llevando esto a la práctica, que es mi fotografía, la que ya elegimos en la lección 1, y he escogido para que la trabajemos el cuerpo base que ya tenemos en el canal, con el que trabajamos todos los personajes de la película de Encanto. En la película de Encanto trabajamos este cuerpo base, un cuerpo base maravilloso que se volvió viral aquí en YouTube y les ha encantado muchísimo a ustedes, les ha servido muchísimo para trabajar muchos de sus diseños. Por aquí arriba te sale como sugerencia el video y mis chicas, aquí también en la descripción les dejo el enlace. Es un cuerpo base muy tradicional, pero con ciertos detallitos que han gustado mucho, como la pierna, como su cintura, el trabajarlo todo unido, que no hay que coser ninguna de las partes, ni los brazos, ni la cabeza, todo ya está unido. Así que es un cuerpo muy, muy lindo con el que te puedes ayudar. Y en este vamos a trabajar mi fotografía, mi cuerpo, ¿listo? Yo he decidido incluir los zapatos, lo que les mencionaba aquí en las notas que hice, mis chicas, debemos tener en cuenta, yo incluí el panty y también incluí los zapatos, así que ya no hay que hacer los zapatos, ya los tejí de color blanco y pues solamente cambiamos de color desde determinada ronda. Yo sé que me van a decir, mis chicas, que les diga cómo lo trabajé y cuando tenga ya el amigurumi terminado me van a preguntar, pero mis chicas, tranquilas que va a haber un tutorial de este cuerpo, un tutorial de mi persona en amigurumi, por decirlo así, va a estar en el canal si la quieren realizar, si quieren tenerme en amigurumi en sus casas. Así que en ese tutorial les voy a estar explicando qué hice aquí en la parte de los zapatos, el cambio que hice para que ustedes puedan trabajarlo junto conmigo en ese video. Aquí pues les muestro y les explico que hice ese cambio y que lo deben tener en cuenta ustedes también a la hora de realizar su cuerpo base. Si ya quieres crear el cuerpo base desde cero tú misma, inventar tu propio patrón, pues los pies los puedes comenzar, en este caso los comencé con cadenas y en rondas como un óvalo, pero tú puedes comenzar también para facilidad como los brazos en círculo con el anillo mágico, 6 puntos y haciendo los aumentos que tienes correspondientes partiendo desde 6 puntos. Los brazos de esta manera, luego cuando lleves bastantes rondas en aumentos, pues unes a la otra pierna y seguimos trabajando el cuerpo. Es algo que ya debes conocer si ya has trabajado amigurumis anteriormente, ¿listo? Aquí dominando las disminuciones y los aumentos podemos lograr que tenga un poco de piernita acá, que tenga un poco de rodilla porque hicimos aumentos acá adelante. Y disminuyendo en la parte de atrás logramos que sobresalga un poco más la rodilla. También aquí con disminuciones en la cintura logramos que tenga esta acentuación en la cintura.
Aquí desde el cuello comenzamos con aumentos para ampliar ya la cabeza. Entonces tenemos, mis chicas, bastante conocimiento que deben tener para trabajar e inventar el cuerpo base. Vamos ahora, mis chicas, con lo que dejamos de tareitas. De tareitas vamos a tener que, si quieres arriesgarte y comenzar a trabajar en un cuerpo base creado por ti, vamos a arrancarlo a hacer tejiendo. Todo lo hacemos y aprendemos es tejiendo, mis chicas, arrancando. Si no, pues busca el cuerpo como te mostré. Aquí tenemos en el canal gran cantidad y también los arreglos según tu fotografía. Entonces vas a mirar qué cosas deben incluirse dentro del cuerpo base para que lo tengas presente y puedas estar ya trabajando en el cuerpo de esa persona. Ya para terminar este video, esta lección de hoy, siempre terminamos con la frase que dice: tejer una persona en amigurumi es un acto de amor y de mucha creatividad. Así que no se lo pierdan. En la siguiente lección ya estaremos hablando acerca del diseño del vestuario. Es supremamente importante. Nos vemos en la siguiente lección.